Porque como sos vos anfitriona, no puedo aceptar yo. ¿Para qué te pongo como anfitriona vos también? Dale, así si entra alguien, lo acepto acá. Sí. Sí, ahora sos coanfitriona de ahí. Listo. Buenísimo, gracias. Bueno, entonces, bueno, esta es la última diapositiva en la que quedé. Después me dicen ustedes si la escucharon o no. Pero bueno, lo que hablábamos era que las células sanguíneas, los glóbulos blancos, son, todos estos son los glóbulos blancos, los eritrocitos y las plaquetas, ¿sí? Y habíamos dicho que los glóbulos blancos se los clasifica como polimorfonucleados, no porque tengan muchos núcleos, sino porque ese núcleo tiene muchas formas, ¿sí? Como es el caso de los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos. Mientras que los monocitos, los linfocitos y los macrófagos son mononucleados porque ese núcleo tiene una sola forma, ¿sí? Una forma circular. Mientras que los eritrocitos se lo ve con esta biconcavidad, con esta zona. Rocío, vos sabés que me parece que habías quedado en la 10, ahí. En plaquetas. En la 10, sí. En la anterior, Sí. en elementos formes. Sí. Bueno, vamos de nuevo. Entonces, repasando lo anterior, habíamos estado hablando de los glóbulos blancos, que los glóbulos blancos vamos a tener dos tipos. Los que son granulocitos polimorfonucleados, se los denomina así porque cuando se los ve al microscopio, estos granulocitos se le ve que tienen como unos gránulos, estos tipos de leucocitos, que son los neutrófilos, eosinófilos y basófilos, y ese núcleo va a tener varias formas, ¿sí? Tiene distintos aspectos. Y estos granulocitos se van a formar en la médula ósea, ¿sí? Mientras que los otros tipos de glóbulos blancos son los agranulocitos, que son mononucleados, se van a formar en el tejido linfático, como por ejemplo en los ganglios, ¿sí? En los linfonódulos, y vamos a tener dos tipos, linfocitos y monocitos. Los linfocitos, existen dos tipos, los linfocitos T y los linfocitos B, que son la segunda barrera de defensa. Cuando un microorganismo ingresa en el cuerpo, los primeros que se van a activar van a ser los neutrófilos, los primeros que van a llegar al lugar, y en segundo lugar vamos a tener la segunda barrera de defensa, que va a estar formada por los linfocitos. Esos linfocitos tienen capacidad de memoria. Eso quiere decir que cuando entra un antígeno, que es, por ejemplo, un microorganismo, o sea, un agente que el cuerpo no reconoce, van a generar memoria, de manera que cuando ingresa por segunda vez al organismo, ya todos los anticuerpos contra ese antígeno ya se encuentran formados, ¿sí? Y entonces ahí comienza todo el proceso inmune. Y después tenemos los monocitos, que son otro tipo de glóbulos blancos, que van a atacar lo que son principalmente hongos, protozoos y virus, ¿sí? Todos estos son los glóbulos blancos, los leucocitos, ¿sí? Y por último, el último elemento forma de la sangre son las plaquetas. Las plaquetas son células que van a intervenir en lo que es la coagulación de la sangre. Ante una hemorragia, estas plaquetas se van a aglutinar, se van a pegotear y van a formar un tapón plaquetario que va a ir a cubrir la lesión o a tapar la lesión que hubo en ese vaso sanguíneo para que la sangre no continúe saliendo, ¿sí? Para que no continúe la hemorragia. Al microscopio óptico, ¿sí? Vamos a tener los monocitos y los linfocitos, que fíjense que no se observa la presencia de gránulos en el citoplasma, y el núcleo tiene una sola forma, que es una forma medianamente circular. Mientras que los otros leucocitos, que son los granulocitos, se ve que tienen como unos gránulos refringentes, que cuando se ajusta el microscopio óptico se ve como si tuviesen brillo.
Mientras que también ese núcleo va a tener varias formas, ¿sí? Por eso son polimorfonucleados. Después vamos a tener los macrófagos, los eritrocitos, que se los nota hundidos en el centro por esa ausencia de núcleo en el caso de los mamíferos. Discúlpame, Rocío. Acá dicen Sí. que se fue el power. Yo lo estoy viendo bien. Ok. No sé quién es, Eugenia. Yo lo veo. Dejo de ¿Todos presentar y lo vuelvo a ven? compartir. Bueno. Va de nuevo. Sí, ahora Ahí. a Rocío la ves porque sacó el power y ahora lo está poniendo de nuevo. Ahí lo compartí de nuevo. ¿Lo ven? Sí, se ve. ¿Se ve bien? Bueno. Entonces, hablábamos de los eritrocitos, que no tienen glóbulos rojos, que no tiene, perdón, núcleo en los mamíferos y que se ve hundido. Y después las plaquetas, ¿sí? Que son mucho más pequeñas y están en una menor cantidad. Esas son todas las células, todos los elementos formes de la sangre. Los macrófagos son un tipo de células de leucocitos, ¿sí? Tienen que ver con todo lo que es el sistema de defensas. Así que el macrófago es un leucocito. Estos monocitos, estos que están acá, bueno, justamente acá el monocito, ante la presencia de un antígeno, de un microorganismo, de una bacteria, lo que sea, se transforma en macrófago, ¿sí? Acá. Son los monocitos que se transforman en macrófagos una vez que salen de la sangre, ¿sí? Para procesar todos esos antígenos o todos esos microorganismos que pueden estar atacando el organismo. Bueno, acá vamos a tener, bueno, este es el origen, cómo se forman estas células sanguíneas, ¿sí? Las células sanguíneas se van a originar de una célula madre que puede dar dos tipos de células más pequeñas. Tenemos una célula madre mieloide y una célula madre linfoide. De la mieloide se van a originar los glóbulos rojos, las plaquetas y los mieloblastos, que van a dar origen a los neutrófilos. Mientras que de la célula madre linfoide, que esto ocurre dentro del tejido linfático, se va a formar el linfoblasto, que va a dar origen al linfocito. Todo esto todo esto se denomina hematopoiesis, ¿sí? Ocurre, la célula madre mieloide va a estar ubicada dentro de lo que es la médula ósea, mientras que la célula madre linfoide y el linfoblasto va a ocurrir en el tejido linfático. Bueno, estas son las propiedades físico-químicas de la sangre. Ya hablamos de la composición. Bueno, ahora vamos a hablar de el aspecto físico-químico, ¿sí? Cómo está formada desde otro lugar. Entonces vamos a tener un color, ese color siempre va a ser rojo y va a estar dado por la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína que está en el interior del glóbulo rojo y que va a tener como función transportar oxígeno. La sangre arterial, bueno, va a tener una hemoglobina que va a estar muy llena de oxígeno, va a estar saturada de oxígeno, mientras que la sangre venosa, que es toda la sangre de retorno, es la sangre que sale de los tejidos llevando todos los productos de desecho, incluyendo el dióxido de carbono, va a ser mucho más oscura, justamente por la escasez de oxígeno, ¿sí? Bueno, otra propiedad físico-química de la sangre va a ser la presión osmótica. La presión osmótica va a ser principalmente debido a las sales, ¿sí? A los aniones, que son el cloruro y el sodio, por ejemplo, que mantiene la presión, o sea, que evita que todo lo que es el agua y los elementos formes de la sangre salgan de esos vasos sanguíneos. Después vamos a tener la viscosidad, que la viscosidad se define como la resistencia que van a ofrecer esos fluidos, en este caso la sangre, a deformarse. Y por último, el hematocrito, que el hematocrito es la cantidad, es el volumen de glóbulos rojos que va a tener esa sangre con respecto al volumen total de la sangre. El hematocrito
es una de las propiedades más importantes y una de las propiedades que más se mide para evaluar si ese animal o si esa persona se encuentra anémica, ¿sí? En el caso de que los glóbulos rojos bajen, el hematocrito también disminuye. Entonces, este es un valor a tener en cuenta en distintas patologías que pueden llegar a ocurrir. Después tenemos el pH. El pH es casi neutro, va a estar cercano al 7. Va a ir variando de acuerdo a si es sangre arterial o si es sangre venosa. Y en caso de que ese pH disminuya, ese organismo está entrando en acidosis, y en caso de que ese pH aumente, se denomina alcalosis, ¿sí? O sea, el medio va a estar mucho más alcalino. Entonces, bueno, eso ocurre más que nada cuando hay algún desbalance, o sea, cuando ese animal está enfermo o por algún motivo todo ese pH comienza a desbalancearse, bueno, entra o en acidosis o en alcalosis. Eso es algo que hay que corregir, ¿sí? Después vamos a tener la velocidad de sedimentación. La velocidad de sedimentación va a ser la velocidad con la que esos glóbulos rojos decantan, ¿sí? Con la que esos glóbulos rojos caen en una muestra anticoagulada. El peso específico de la sangre, que es 1.027, y la volemia, que esto sí también es importante, que es el volumen total de la sangre circulante. O sea, es el volumen total de sangre que va a estar circulando en el interior de los vasos sanguíneos, ¿sí? Que en el caso, por ejemplo, de una hemorragia, en la que la sangre se extravasa de los vasos sanguíneos, esa volemia va a disminuir, ¿sí? Bueno, todas estas son las propiedades físico-químicas. Ahora vamos a hablar de lo que son las funciones de la sangre, ¿sí? ¿Cuál es el papel que tiene la sangre? Bueno, una de esas funciones va a ser una función excretora, o sea, va a transportar todos los productos de desecho de los distintos tejidos, ¿sí? Lo va a transportar hacia los riñones para que sean eliminados por orina, o a veces también lo transporta hacia el intestino para que sean eliminados a través de materia fecal. Después, otra función que va a tener la sangre va a ser la función inmune, a través de justamente estos elementos formes de la sangre que estábamos hablando, los glóbulos blancos, que van a intervenir en las defensas y en todo el sistema inmune del organismo ante la llegada de algún patógeno. Y después vamos a tener otra función hemostática, que la función hemostática ocurre cuando hay una hemorragia. Entonces esa función hemostática hace que esa sangre lo mismo, no se extravase, no salga, comienza a desarrollarse lo que es la cascada de coagulación y forma un tapón. Ahí voy. Ahí vamos de nuevo. Bueno, hemostática, y la última parte es la de regulación hormonal, ¿sí? Que va a transportar las distintas hormonas hacia las células diana, que las células diana son las células blanco, en la cual esas hormonas van a producir su efecto. Otra de las funciones de la sangre va a ser mantener el pH, regular el contenido de agua hacia las células corporales, y eso se lo denomina balance hídrico. Una muy importante es la función respiratoria, que tiene que ver con el transporte de oxígeno y de dióxido de carbono entre los pulmones y las células, o sea, permite que ingrese el oxígeno hacia las células para que puedan tener su metabolismo, y permite la salida de dióxido de carbono, que es un producto de desecho desde las células hacia los pulmones y después de los pulmones hacia el medio externo a través de la expiración, ¿sí? Y otra de las funciones que va a cumplir va a ser una función nutritiva, porque también va a transportar nutrientes que son necesarios para que las células puedan cumplir con sus funciones, con su metabolismo. La regulación térmica también va a ocurrir gracias a
a la sangre, a la gran cantidad de sangre que compone, que va a ayudar a que regule la temperatura en un animal sano. Todas esas son las funciones de la sangre. Y por último, vamos a tener los grupos sanguíneos, que de esto más que nada se va a dar un pantallazo, porque en los animales por lo general no está muy estudiado el tema de los grupos sanguíneos, pero bueno, es una clasificación que existe, que está basada en un antígeno, que los antígenos pertenecen al sistema ABO, y un factor que es el RH positivo, que es una proteína, que los glóbulos rojos pueden tener esa proteína y en ese caso se los denomina RH positivo o pueden no tener esa proteína. Entonces en ese caso se los denomina RH negativos. Y eso nos va a dar lugar a los distintos serotipos de sangre. Este es un antígeno. Acá. Ahí vamos a tener los distintos grupos. El grupo A, el grupo B, el grupo AB y el grupo O. ¿Eso es en todos los animales en general o en alguna raza en particular? No, en general se da en todos los animales. Esto está tomado más que nada de humana. En los animales, pero sí, en los animales es también, o sea, tenemos los mismos serotipos, pero a veces se dan combinados. AB o ABO, o sea, es un poquitito más complejo, pero bueno, están presentes en todos también, ¿sí? Bueno, eso es todo con respecto a sangre. No sé si les quedó alguna duda o algo que quieran preguntar o algo que no se haya entendido justo cuando se cortó todo. Vamos de nuevo. Si no, pasamos al siguiente tema, que es, vamos a empezar con linfa. Bueno, cualquier cosa, si no después, me pueden consultar. Bueno, ahí arrancamos con lo que es linfa, ¿sí? Bueno, la linfa es un líquido que va a circular a través de los vasos linfáticos. No ¿sí? se ve el power, ¿eh? Si cambiaste de power, no se ve. Ahí se ve. Ahora sí. Bueno, entonces decíamos que la linfa es un líquido que va a circular por los vasos linfáticos. Esa linfa va a ser un líquido, un producto de desecho, que se va a generar como consecuencia del metabolismo de las células. Entonces, esa linfa se va a originar de las células y se va a acumular en el espacio intersticial, que el espacio intersticial es el espacio que hay entre dos células, ¿sí? En ese espacio intersticial se va a formar la linfa y va a ser transportada por los vasos linfáticos. Esos vasos linfáticos van a formar conductos cada vez más grandes y se van a vaciar en unas venas, que son las venas subclavias. Entonces, estas violetas que están acá son las células y en el medio, entonces esta célula produce su función y todo lo que no le sirve lo va a desechar. Y esos desechos van a ir al espacio intersticial. Y en el intersticio se va a formar este líquido, esta linfa, que después va a ingresar a un capilar a través de un poro que hay en el endotelio de este vaso linfático, va a ingresar y va a comenzar a circular en todo el espacio linfático. ¿Cómo está compuesta esta linfa? Va a estar formada principalmente por agua, va a tener proteínas y también va a tener grasas. Esas grasas van a estar más que nada presentes en aquellos vasos linfáticos que vengan de intestino, ¿sí? Bueno, esta no va a transportar oxígeno, o sea, las diferencias principales que va a tener con la sangre es que no va a transportar oxígeno y tampoco va a tener glóbulos rojos, por lo tanto no va a tener hemoglobina. Las únicas células que sí vamos a encontrar en la linfa van a ser glóbulos blancos, van a ser leucocitos. Y también puede haber presencia de microorganismos que son eliminados cuando pasan por los ganglios linfáticos. Tiene todos los desechos metabólicos de la célula. Y la composición de esta linfa va a ir variando de acuerdo al lugar de donde venga,
¿sí? Si esa linfa viene de los miembros torácicos, o sea, de las patas de adelante o de las patas de atrás, va a ser mucho más transparente y mucho más cristalina que la linfa, por ejemplo, que viene del intestino. La linfa, o sea, aquellos vasos linfáticos que drenan linfa de células que tienen que ver con el aparato digestivo, van a tener una linfa mucho más grasosa y mucho más densa que el resto de la otra linfa, porque justamente sacan grasa de toda la absorción que hay en el intestino. Esa linfa mucho más densa y mucho más grasosa que viene del intestino se denomina quilo. Entonces, estos vasos linfáticos, a diferencia de lo que son los vasos sanguíneos, en los vasos linfáticos no va a haber ningún sistema de bombeo. En el corazón, tanto en las venas como en las arterias, tenemos una bomba, que es el corazón, que va a ir bombeando y va haciendo circular la sangre por todo ese sistema de conductos. En el caso de la linfa, eso no pasa. Por lo tanto, la linfa se va a mover mucho más despacito que la sangre. Y para evitar que esa linfa vuelva y retroceda y haya un reflujo, existen válvulas. La linfa retroceda. ¿Cuáles son las funciones de la linfa? Bueno, las funciones son principalmente transportar los productos de desecho de las células hacia la sangre. Está involucrada también en la respuesta inmune. Porque, bueno, justamente todos estos vasos linfáticos van a desembocar en los ganglios, en los linfonódulos, y en los linfonódulos, cuando transportan microorganismos, los linfonódulos funcionan como microorganismos y de esa manera los van a destruir. Y también van a transportar grasas provenientes del intestino. Esa grasa, esto que tenemos acá es un enterocito, es una célula del intestino. ¿Sí? Esa célula del intestino, acá vamos a tener o sea, por acá adentro va a circular todo lo que es el bolo alimenticio, este es el intestino, y acá nos encontramos con el vaso linfático. Entonces, en el intestino van a venir todo lo que son ácidos grasos y triglicéridos, que van a ser tomados por ese enterocito y se van a hacer transformar en kilomicrones. Y esos kilomicrones van a pasar hacia el interior del vaso linfático para ser transportados por la linfa. ¿Sí? Pasan a formar la composición de esa linfa. A ver, perdón, mi ignorancia, pero no me queda claro qué es la linfa. ¿Es como otro sistema circulatorio? No entiendo. ¿No entendés lo que es la linfa? No te escuché de esa parte. ¿La linfa? Claro, que es como otro sistema circulatorio, pero que se encarga de transportar los desechos Claro. y recolectar los órganos. Sí, es eso mismo. O sea, se encarga de transportar todos los productos de desecho que se forman en estas células, que son las células básicamente de todo el organismo. Todo lo que a la célula no le sirva, de se hace. los riñones, de los intestinos. Claro, a eso voy, sí. Claro. O sea, la linfa no tiene que ver solamente con el aparato digestivo, sino que de las células de todos los demás tejidos, o sea, tejido, no sé, respiratorio, tejido circulatorio, o sea, todos los tejidos que hay dando vueltas, todas esas células que conforman esos tejidos van a producir desechos, que esos desechos van a ir a parar a la linfa. O sea, viene a ser como otro sistema circulatorio aparte, pero que traslada desechos. Exacto, así es. ¿Viene a ser eso? Sí, es eso. Sí, no, porque no me quedaba claro si era un órgano, si era un... No es un órgano. Es todo un sistema... Claro, exacto. Sí, son como conductos. Son conductos como venas o como arterias, ponele. Claro, que van a ir porque las venas y las arterias las diferenciamos con rojo y azul. Las linfas, ¿cómo las diferenciamos? Y en general los vasos... ¿Algún tipo de diferenciación? No, los vasos linfáticos, a lo sumo la pared es un poquitito más finita, pero no varían mucho con respecto a los vasos sanguíneos. Por ejemplo, en la diapositiva 2 están las venas y las arterias, y en el medio veo como una red verdosa. ¿Para qué vamos a la linfa? No, acá estoy en sangre.
Para que me ubico en la 2. Esta que está acá. Vamos cuidando. Claro. Claro, esta es la Eso vena. verde vendría a ser, claro. Sí, es esto. Es, Ah, todo este vaso linfático que va por acá. Estos son como capilares, pero sí. O sea, acá tenés, esta es la vena, tenés la arteria, y acá tenés todas las arteriolas que van en el medio. Y sí, todo esto verde que va drenando, y que se, porque después, o sea, todo se termina uniendo, porque todos estos vasos linfáticos terminan drenando en las venas. O sea, la idea es que todo esto que circula acá pueda ir por la vena y después de ahí siga su recorrido. ahí está. Eso es lo que no me quedaba claro. Listo, ya está. Claro. Listo. Estos vasos sanguíneos se van formando conductos, porque estos son capilares, o sea, estos son, o sea, como Claro. vasitos muy chiquititos. Esos vasitos muy chiquititos cada vez forman conductos más grandes, y esos conductos más grandes terminan drenando en la vena subclavia, ¿sí? Y después, Claro, bueno, como de que ahí... se unen los capilares. Claro, Se exacto. van uniendo. Ahí se terminan Bien. uniendo todos. Está cerrando un poco la idea. Perdón, Sí. Gracias. No, está perfecto. Gracias a vos. Entonces, bueno, la circulación linfática, bueno, es lo que hablábamos, no tiene un corazón que vaya propulsando, por lo tanto la circulación va a ser mucho más lenta, y se da principalmente a través de las válvulas, que son las que impiden, el retroceso de esa linfa. Entonces, la linfa es lo que estábamos hablando recién, desemboca en el sistema venoso a través de, bueno, de distintas venas. Forma dos conductos, que es el conducto torácico, que va a drenar de lo que es el abdomen, el tórax, y bueno, acá dice el brazo izquierdo, pero es los miembros torácicos izquierdo y la mitad de la cabeza izquierda. Y después va a formar otro conducto linfático derecho que también va a desembocar en otra vena. ¿Sí? O sea, la idea es que les quede el concepto esto, ¿sí? Que nosotros vamos a tener vasos linfáticos pequeños que cada vez van formando conductos más grandes, y esos conductos que son cada vez más grandes terminan desembocando en las venas, ¿sí? Esa es la idea final. Acá tenemos el conducto linfático derecho y el conducto torácico. Y desembocan en las venas subclavias, que son estas dos, que después se comunican con la vena cava superior. Eso es la linfa y todo el sistema linfático. Bueno, ¿alguna otra duda más con respecto a lo que es la linfa, cómo circula, por dónde va? ¿Más o menos se entendió cuál es un poco el concepto de esto? ¿O les quedó algo en el tintero? Bueno. Pasamos entonces. Yo tengo Sí, una consulta. decime. Los vasos linfáticos no llegan a tener el tamaño de, por ejemplo, ni la vena cava, ni Sí, la aorta. cuando forman grandes conductos, sí, hay un conducto grande que se llama cisterna del kilo, que sí, que Ajá. llegan a tener conductos grandes, que llegan a tener un tamaño grande. Sí. Sí, Visible, o sea, como que se ve tal cual, sí. macro. Sí. Gracias. Sí. Y sobre todo también se notan muy marcados ante una infección. Ahí es donde más se marcan como esos vasos linfáticos. Quizás en un animal sano no se ven, pero bueno, en un animal enfermo a veces pueden verse. Bueno, terminamos con el último líquido, que es el cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo es el líquido que va a circular en todo lo que es el sistema nervioso. El sistema nervioso va a estar formado, o sea, sí. Perdón, ahí va de nuevo. Ahí vamos. Ahí se ve. Sí, ahora sí. Buenísimo. Bueno, entonces el líquido cefalorraquídeo es el líquido que va a envolver las estructuras del sistema nervioso. Acá ya no fuimos del sistema, ¿sí? El sistema nervioso, bueno, va a estar formado por el cerebro, por toda la médula espinal, y va a haber distintas membranas que van a recubrir todos esos órganos nerviosos. Entre esas membranas va a circular lo que es el líquido cefalorraquídeo o líquido cerebroespinal, porque justamente recubre esos dos órganos principales, ¿sí? El cerebro o el encéfalo, junto con la médula espinal. Siempre es un líquido transparente, ¿sí?
Bueno, va a ser formado por unas, o sea, ese líquido va a ser secretado, va a ser producido por unas estructuras del cerebro que se denominan plexos coroides. Esos plexos coroides van a producir una cierta cantidad de líquido cefalorraquídeo y después ese líquido cefalorraquídeo circula por todo el interior de estas membranas y la eliminación de ese líquido cefalorraquídeo después va a ser eliminado o va a ser reabsorbido por los senos vasculares, o sea, por unos pequeños vasos sanguíneos que están presentes en la dura madre, que la dura madre es una de las membranas que recubren todo ese aparato, todo ese sistema nervioso. Y estos pequeños senos vasculares que van a reabsorber el líquido cefalorraquídeo después van a parar al torrente sanguíneo, ¿sí? Y otra vez el plexo coroideo vuelve a producir líquido cefalorraquídeo para que circule por todo el aparato, por todo el sistema nervioso y otra vez vuelve a generarse todo el ciclo, ¿sí? Ahora les voy a mostrar un video de cómo es que ocurre la circulación de ese líquido cefalorraquídeo. Bueno, los componentes va a estar formado por lo mismo, componentes orgánicos e inorgánicos. Los inorgánicos van a ser potasio, calcio y cloro, mientras que los componentes orgánicos son producidos por las células gliales, que las células gliales son células que están presentes en el sistema nervioso. Bueno, ¿cuáles son las funciones de ese líquido cefalorraquídeo? Bueno, ese líquido cefalorraquídeo va a actuar como una especie de, o sea, va a proteger el sistema nervioso central, va a amortiguar, esa es la palabra, busca amortiguar de posibles golpes o posibles lesiones que pueda haber en ese encéfalo o en esa médula espinal. Le va a dar un sostén también a todo lo que es el encéfalo y a la médula espinal. Tiene que ver también con la regulación de la presión, ¿sí?, del encéfalo y con la nutrición del mismo, porque ahí va a haber un montón de sustancias que van a estar diluidas que van a ser utilizadas para alimentar todas las células que componen el sistema nervioso central. A ver, díganme si ahora voy a parar de compartir. Y ahora les voy a compartir un video, que lo tengo que buscar de nuevo. Este es de humana, pero bueno, aplica también a los animales, ¿sí? Funcionan de la misma manera. No se ve nada. No, dame un minuto que todavía no lo compartí. Ah, perdón. Decime si ahí se ve. ¿Lo pueden ver? Sí, sí, ahora sí. Bueno, ahí va. Bueno, entonces. Pero esto no es. Acá. Ahí. Bueno, entonces, todo este es el encéfalo, todo este que tenemos acá, y toda esta es la médula espinal, ¿sí? Todas estas van a estar recubiertas por membranas, que son las membranas, las meninges, se les denomina, ¿sí? Que hay tres meninges, una más externa, otra media y otra interna. Y ahí en el medio de estas meninges, de estas membranas, va a estar circulando el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo va a ser producido por los plexos coroideos que están acá y va a ser reabsorbido por unos pequeños vasos que están en el encéfalo también. Entonces, este es el recorrido. El líquido cefalorraquídeo sale de los plexos coroideos, baña todo lo que es la médula espinal y vuelve a ascender para ser reabsorbido, ¿sí?, por los senos vasculares y después va a ser devuelto a la circulación venosa. Y otra vez va a ser producido por el ventrículo, ¿sí?, por los plexos coroideos. Y bueno, justamente la función de este líquido cefalorraquídeo, fíjense que acá en el medio va a estar el líquido ahí manteniendo la presión del cráneo
y también amortiguando los golpes. O sea, si hay un golpe acá, bueno, dentro de todo va a amortiguar un poco porque acá hay un líquido que protege todas estas estructuras del sistema nervioso. Esa es más o menos la función. Bueno, después también la de nutrir todo el sistema nervioso, el encéfalo, junto con la médula espinal. Bueno, con esto terminamos con líquido cefalorraquídeo. No sé si quieren saber algo más o les quedó alguna duda de algo. Si no, ya estaríamos terminando. Sí. Del sistema de bombeo del corazón. Tal cual. En este caso es de manera pasiva. Sí, acá no hay ningún mecanismo, no hay ningún bombeo, no hay ningún órgano, digamos, que bombee ese líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Sino que a través de todas estas meninges, ¿sí? Van ejerciendo presión, todas estas membranas van ejerciendo presión como para que el líquido pueda desplazarse. La circulación del líquido cefalorraquídeo es mucho más lenta, no es la misma velocidad a la que se desplaza la sangre. Pero bueno, es debido a todas esas membranas que envuelven el sistema nervioso. Bueno, dejo de compartir. Bueno, hasta acá estamos con todos estos 3 temas, ¿sí? Sangre, linfa y líquido cefalorraquídeo. No sé si les quedó alguna duda, si quieren consultar de los temas anteriores, no hay ningún problema. Y si no, bueno, ya en un ratito empiezan con Flor. ¿Después suben los power al blog? Sí. Ah, Sí, buenísimo. después van a estar todos subidos. Bárbaro. Sí. Buenísimo. ¿Cómo era, Bien. Rocío, que compartías, cómo era ahora, toda tu pantalla o una ventana? Yo puse presentar, ahí te digo, presentar una ventana. Y ahí me saltan todas las ventanas